Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías, capítulo 4, versículo número 6. Dice la Biblia en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Señor, gracias por estar en nuestro medio en esta hora. Queremos, Padre amado, pedir su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan y sobre los hermanos y hermanas presentes. Que todos sean y todas sean bendecidos por usted. También rogamos su bendición, Señor, sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean grandemente bendecidos por su mano bendita. Y ahora, Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos para comprender su palabra. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un libro en la Biblia que se llama Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel fue un profeta que vivió en la época del profeta Jeremías y el profeta Daniel. El pueblo había caído en pecado y por tal razón vino una invasión de Babilonia. Nabucodonosor invadió 3 veces al reino de Judá, invadió 3 veces al pueblo de Dios lo que quedaba. En el año 722 ya el reino de Israel de la parte norte había sido desaparecido y ahora comienzan 3 invasiones en el reino del sur, en Judá. En el año 597 hay una invasión donde llevan cautivo al rey Joaquín, pero también llevan cautivo al profeta Ezequiel. Era un adolescente, era un jovencito, tenía 25 años. Cuando lo llevan cautivo a Tel Aviv, una zona de Babilonia, cerca del río Quebar, el muchacho vive 5 años de experiencia de cautiverio y cuando cumple 30 años, entonces tiene una visión de Dios. Dios lo llama al santo ministerio, lo llama para ser un profeta. Llama la atención cómo Ezequiel tiene un encuentro real, personal, vivo con el Espíritu de Dios. Cuando leemos el capítulo número 1 de Ezequiel, encontramos un trono que vuela, un trono que se mueve. En el capítulo 2, versículo 2, Ezequiel identifica el personaje que está sentado en el trono, y es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. El mensaje del libro de Ezequiel es, número 1, la declaración del pecado del pueblo de Judá, del reino de Judá, y la razón por la cual Dios permitió que lo llevaran cautivo a Babilonia. Número 2, Dios dice en la segunda parte del libro que castigará a todas esas naciones. Y número 3, en la tercera parte del libro, Dios nos presenta en forma clara cómo le dará bendiciones futuras y cómo cuidará y protegerá al pueblo. En todo el libro de Ezequiel hay una nota clara. Dios está claro. Dios no tapa nada. Dios no engaña. Y a pesar del pecado de la nación, Dios no la abandona.
Dios tiene por costumbre aclarar las cosas. Le gusta que todo esté sobre la mesa. Sin embargo, quiere y está en la disposición de perdonar al pecador y restaurar su vida. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, se nota que comienza una vida nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cambio y la transformación de la vida es la nota resultante o el resultado de un verdadero encuentro con Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se ausentó, no se distanció, no se retiró. Adán y Eva no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. ¿Es así o no es así? Pero no vino para recriminarlos, vino para hacer un juicio investigador. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiese? Mujer, ¿qué has hecho? Preguntas, preguntas y más preguntas. Dios aclara la situación, no para condenarlos, aclara la situación, no para castigarlos, aclara la situación porque tenemos un Dios que es verdaderamente recto y justo, pero misericordioso. ¿Es así o no es así? Ahora, en el caso de Ezequiel, el Espíritu Santo le dice a Ezequiel, mira, estos son los pecados que el pueblo cometió. Estas son las cosas malas que ellos hicieron. Sin embargo, vamos, que yo quiero perdonarlos, que yo quiero restaurarlos y que yo quiero transformarlos. No dejemos de aclarar las cosas, pero ellos tienen que estar conscientes de la situación que están viviendo. Mi pregunta, ¿se entiende lo que está pasando o no se entiende? Cuando usted va a un médico, ¿le hace el médico análisis, exámenes para diagnosticar lo que usted puede tener? ¿Sí o no? Es lo mismo que hace Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan en el pozo de Jacob? ¿Recuerdan cuando Cristo se le acercó y le dijo, dame de beber? Y ella dijo, pero ¿cómo tú siendo judío me pide a mí que soy una mujer samaritana y me dice, dame de beber? Y él le contestó, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua y tú no tendrías sed jamás. Oh Señor, dame de esa agua. Y le dice, ve, busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, claro que no tiene marido. Si has tenido 5 maridos y no ninguno son tuyos y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Mi pregunta, ¿está aclarando Jesús las cosas con la samaritana? A ver, ¿sí o no? Si usted viene esta semana, querido, vamos a aclarar las cosas. Pero no para que usted se sienta mal, sino para que usted alcance salvación y vida eterna. Cuando usted se encuentra con Dios, cuando usted tiene una experiencia con Dios, las cosas se descubren. Y entonces comenzó el diálogo. Y entonces Jesús comenzó a decirle a ella el propósito y la razón de la conversación. Ahora estamos con Ezequiel. Desde el capítulo 1, decíamos en el tema anterior, hasta el capítulo 24 del libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta todo el problema y todo el pecado que había en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. De hecho, en el capítulo 22, usted puede leer cómo él explica los diferentes estamentos de la nación y los pecados que tenían. Vayamos al capítulo 22. Mire qué linda es la Biblia. Ezequiel capítulo número 22. Allí nos dice quiénes estaban en problemas y también explica cuál era el problema o el pecado en el cual estaban incurriendo. ¿Quiénes eran estos personajes? El Espíritu Santo le deja claro al profeta quiénes eran estos personajes. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Qué dice el versículo 26? Dice, sus sacerdotes. ¿Qué dice el versículo 27? Sus príncipes. ¿Qué dice el versículo número 28? Sus profetas. ¿Y qué dice el versículo 29? El pueblo de la tierra. ¿Cuántos estaban en pecado? Todo el mundo. ¿Cuántos tenían problemas? Todos. ¿Por qué Dios había permitido que lo llevaran al cautiverio? Porque estaban en problemas. Ahora, ¿vino Dios a estrujarle los problemas en la cara? No. Dios vino a aclarar las cosas. Hasta que usted no sabe qué enfermedad tiene, usted no sabe qué medicamento necesita. ¿Sí o no?
A ver, ¿sí o no? Si usted necesita el medicamento X o Y, entonces se aplica directamente a su problema. Su problema es pecado, entonces usted necesita una cita urgente con el Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Mientras Ezequiel trabaja en Tel Aviv, cerca del río, en Judá está trabajando Jeremías. Y Jeremías le dice al pueblo, arrepiéntanse. Todo esto está viniendo por el pecado. Arrepiéntanse. Jehová quiere que vayan con Nabucodonosor a Babilonia. El cautiverio es parte del problema. Dios quiere cuidarlo y protegerlos. Mientras esto está pasando aquí en Judá, allá en Babilonia, en la capital, está Daniel. Y Daniel está presentando la grandeza y la verdad del Dios Todopoderoso. Mi pregunta, ¿le declaró Dios a Daniel el sueño de Nabucodonosor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 2, acompañó el Señor Jesús a aquellos 3 jóvenes que echaron en el horno de fuego, ¿sí o no? De modo que Dios está trabajando con Daniel, está trabajando con Ezequiel y está trabajando con Jeremías. Dios no abandonó a su pueblo, Dios no abandonó a sus hijos, a pesar de que ellos deshonraron a Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo es el Dios que usted cree? ¿Cómo es el Dios que a usted le trata? El Dios de la Biblia es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sí o no? Ezequiel capítulo 34. Veamos por un momento los perfiles de nuestro Dios. Capítulo 34. Éxodo 34. Dios le dice a Moisés cuáles son sus perfiles. Éxodo 34, versículos 6 y versículo 7. En el capítulo 33, Moisés le dice a Dios que quiere verlo. En el capítulo 32, Moisés le dice a Dios que perdone al pueblo y si no, que borre su nombre del libro. En el capítulo 31, el pueblo comete un feo pecado. Y ahora, en el 34, después de perdonar al pueblo, después de aceptar a Moisés, Dios se presenta ante Moisés y Dios proclama su propio nombre. Dios nos dice a nosotros cómo es Él en relación con los seres creados. Dios nos dice cuáles son los perfiles, las características de su persona. Es el anhelo de Dios que todas sus criaturas lo conozcan. Es el anhelo de Dios que usted sepa quién es el Dios de los ejércitos. Si usted no conoce a Dios, usted no puede ser cristiano, porque usted no puede confiar en quien usted no conoce, ¿sí o no? ¿Sí o no? Número 1, Dios se presentó con Adán y Eva cuando pecaron. Número 2, Dios se presentó en una nube de día, en una columna de fuego de noche. Dios habló con Abraham, Dios habló con Isaac, Dios habló con Jacob, Dios habló con Moisés, Dios se manifestó en esa nube y esa columna de fuego. Dios se manifestó en el santuario. Dios siempre se dio a conocer, ¿sí o no? Y el colmo de Dios es que se hace hombre y viene a la tierra. Y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? Dios siempre ha querido darse a conocer. Dios siempre ha querido ser conocido. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa entender a Dios? ¿Qué significa relacionarse con Él? La adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida. Adorar a Dios significa que usted vive y refleja la santidad de Él. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. No es un concepto, es una persona. No es una idea, es nuestro Padre Celestial. No es una cosa, es un ser divino. Si lo conocemos, la gente notará que nosotros hemos estado con Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? El hogar nota, en el hogar se ve, se siente, se entiende y se comprende por los hechos que Dios mora en esa casa. Hay mejor relación entre los esposos y hay más bendiciones para los hijos, ¿sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Ese testimonio es el que predica. Ese es el testimonio que se llama evangelio.
Esas son las buenas nuevas. Que el Señor tiene poder para cambiar y transformar corazones, cambiar y transformar a papá y a mamá, cambiar a los hijos y hacer de la familia en esta tierra un faro de luz que ilumina la oscuridad de los demás. Esa es la experiencia cristiana. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está presentando eso. Yo soy el Dios siempre presente. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Queridos, la gente no creerá lo que nosotros le decimos. La gente creerá lo que nosotros vivimos. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que Dios tenga el control de su familia? ¿A cuánto le gustaría? ¿Le gustaría que en su casa se haga exactamente lo que dice Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que sus hijos sean guiados por la palabra de Dios? Entonces el mundo sabrá que Dios es real. He tenido que ir a algunos lugares de este mundo y en cada rincón que he visitado me he dado cuenta que la mayor necesidad de los individuos y de la familia es conocer a Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad? Conocer a Dios. Conocer a Dios. No hay mayor afán de Dios que darse a conocer. La mayoría de los padres no saben que el primer gran amor de una niña es su papá. Y el primer gran amor de un niño es su mamá. La mayoría de los padres no saben que son los sacerdotes de la casa. La mayoría de los padres no saben que el concepto Dios en la mente chiquita de su niño es papá. Por tal razón, queridos padres, tengan cuidado en el modelo de Dios que están mostrando a sus hijos. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces usted como padre y madre debería estar más cerca de Dios, conocer mejor a Dios, estar más íntimamente ligado a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios en el libro de Ezequiel, a pesar de aclarar las cosas, a pesar de llegar al fondo de todo lo malo que hicieron, termina diciendo, cuando yo los perdone, cuando yo le cambie el corazón, cuando yo deposite mi espíritu en sus vidas, cuando yo los atraiga otra vez a mí. En el corazón de Dios no hay rencor. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, Dios proclama su nombre. Y me llena de gozo y de alegría leer estas palabras y le voy a pedir por favor que tenga cuidado. Están en el monte. Moisés subió para escuchar la proclamación del nombre de Dios. Dios ahora proclama Él mismo su nombre y lo hace delante de Moisés y usa palabras para decirle a Moisés cuáles son los perfiles de su carácter. Hay una palabra que se repite 3 veces. La palabra es Hesed. La palabra Hesed es tan rica en significado, es tan profunda y maravillosa que no existen palabras en español que la puedan definir. 245 palabras se han usado en español para decirnos qué significa Hesed y sin embargo no han dicho todo lo que la palabra significa. Porque Dios es tanto que no hay palabra que pueda definir. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Hesed, misericordia. Dice el versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, ¿qué dice ahora? En misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire el versículo 6. ¿Dice o no dice el versículo 6 misericordioso y piadoso? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dice o no dice grande en misericordia? ¿Sí o no? Versículo 7, que guarda, ¿qué cosa? Misericordia. El pueblo pecó, el pueblo fue al exilio,
El pueblo se lo llevaron cautivo. Sin embargo, Dios no los abandonó. ¿Es así o no es así? Allá con Jeremías, Dios. Aquí en Tel Aviv con Ezequiel, Dios. Y allá en Babilonia, en la capital con Daniel, ¿quién? Dios. ¿Quién estaba cuidando a sus hijos? Dios. Pecaron, pecaron. Le vino el castigo, le vino el castigo. Pero Dios mismo se va con el castigo a acompañar a sus hijos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Conoce usted a Dios? Cuando era un adolescente escuché una historia. Nunca le he podido olvidar porque en casa tenemos 3 hijos. Antes decía 3 niños, pero ya no se puede decir así. Aunque todavía le decimos al mayor Andresito, a la de en medio le decimos nena y a la chiquita le decimos Cuni. Pero vaya usted a ver la Cuni. La Cuni es de mi tamaño, la nena es más alta que su mamá y Andresito es más alto que yo. Así que cuando nos reunimos en la iglesia tenemos un problema serio, es que tenemos que sentarnos detrás para dejar ver a los que están detrás de nosotros. Así que a lo mejor nos sentamos al fondo. Lo hermoso de todo esto es que cuando usted tiene una relación cercana o estrecha con Dios, entonces usted ve reflejarse esa relación suya con Dios en la vida de sus hijos. Mi pregunta para usted: ¿le gustaría a usted que en la vida de sus hijos se reflejara la belleza de la imagen del Señor Jesús? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría que en su hogar se respire la atmósfera de la presencia de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría a usted tener clara conciencia de la comunión del cielo en medio de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted tener una experiencia viva, clara y real con su familia a través de la Biblia, con un Dios real, un Dios todopoderoso que es clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia? ¿Le gustaría esa experiencia? Cuando la persona conoce a ese Dios que presenta la Biblia en Éxodo 34, 6 y 7, la vida comienza a ser cambiada y transformada. Cuando hay una experiencia real con un Dios real, cuando hay un encuentro con un ser como el Dios que nosotros creemos y conocemos, entonces el Espíritu comienza a producir en nosotros cambios, a producir en nosotros transformaciones. Y ese cambio y transformación de la vida nuestra como padres se proyecta a la vida de nuestros hijos. Ahora nuestro testimonio es vivo y real. Ahora no solo anunciamos palabras. Ahora los hechos o las evidencias de nuestra vida hacen posible que nuestros hijos puedan creer en un Dios real que nos hace vivir vidas reales. Ya no hay que fingir, no hay que mentir ni engañar, no hay que aparentar lo que no somos, porque los hijos nuestros no son tontos ni son tantos. Ellos saben bien lo que está pasando, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? En el libro de Ezequiel, Dios se muestra como un Padre amoroso. En el versículo 7 del capítulo 34 del libro de Éxodo dice que perdona la iniquidad. Tengo buena noticia para usted. La palabra iniquidad significa un pecado premeditado. Un pecado que usted analizó, que usted razonó, que usted preparó, que usted se tomó su tiempo. Y después lo cometió consciente de que estaba pecando. ¿Sabían los hijos de Israel que estaban pecando? Sí, en el libro de Jeremías, contemporáneo de Ezequiel y contemporáneo de Daniel, las mujeres le dijeron al profeta: ¿y quién ha dicho que nosotros estamos cometiendo este pecado sin que los esposos de nosotros sepan? Los esposos de nosotros saben que estamos haciéndole una torta a Regina, que estamos haciéndole una torta a la reina del cielo, que estamos adorando un Dios falso. Los esposos de nosotros lo saben. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel le dice al Espíritu: ven a ver para que tú veas lo que están haciendo esta gente. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo, conscientes de su pecado y su maldad. Y sin embargo, Dios dice: cuando yo los perdone. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? No importa cuál haya sido la diablura que tú hiciste, te tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero un momento.
Dios no salva a nadie en sus pecados. Dios nos salva del pecado. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? San Juan capítulo 8. Entendamos este disparo. San Juan capítulo 8. En San Juan capítulo 8, los escribas y los fariseos y una multitud traen una mujer que fue sorprendida en adulterio para presentársela a Jesús. Era una trampa. Jesús sabe que es una trampa. Traen la mujer ante Jesús y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y la ley de Moisés nos manda que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús se baja y comienza a escribir en la tierra y no dice nada. Y ellos comienzan a insistir. Una pregunta para usted: si la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿no le parece que una mujer no adultera sola? ¿Dónde está el hombre? No había hombre. Solo trajeron a la mujer. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuántas mujeres habían en el grupo? La que había pecado. ¿Qué mujer era esta? Una mujer judía. En la mentalidad de esa mujer judía, ¿sabía que le iban a apedrear y le iban a matar? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, los hombres que la trajeron y los escribas y fariseos que la trajeron, ¿tenían clara conciencia de que la ley mandaba matar a esa mujer? ¿Sí o no? Ahora se la trajeron a Jesús. El peor error que cometieron, si la querían matar, fue traérsela a Jesús. ¿Sí o no? Cuando usted le quiera hacer daño a una persona, tráigaselo a Jesús. Jesús cambia el corazón hasta de los que están endemoniados, ¿sí o no? Tráigala a Jesús. He ido a algunos lugares y hay personas que han venido a la conferencia no porque quisieron venir. Han venido porque le obligaron a venir. Y recuerdo que dijeron: voy una sola vez. Y después, sí, pues ven una sola vez. Sí, pero una sola vez. Sí, está bien, una sola vez. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, cuando el Espíritu entra y parte el corazón, se quedan con el Señor para siempre. Y después vienen con el cuento: oiga, pastor, yo nada más vine por una sola vez. Recuerdo una dama, una doctora que vi ahora, estaba en la República Dominicana, una dama que aprecio mucho, ella es médico, que vino una noche a una campaña que estaba dando en una iglesia, la Iglesia de la Caridad, la Iglesia de la Paz, en la capital de mi país. Y esa noche vino y me dijo: oh, mire, pastor, vine porque mi amiga Dulce María Díaz, la doctora Dulce María Díaz me invitó. Le dije: voy una noche, soy una mujer muy ocupada, voy para complacerte una noche. Y vino una noche, vino. Y esa noche se encontró con el Señor Jesús. Y esa noche el Espíritu le atrapó el corazón. Así que a la noche siguiente vino. Y a la noche siguiente vino. Y a la siguiente noche vino. Y ahora me la encontré, le dije: ¿y ha seguido viniendo, Sonia? Me dice: ya tengo muchos años, pastor, aquí sigo. Cuando usted conoce a Dios, su vida cambia. Cuando usted conoce un concepto, usted empieza a discutir. Dios no es un concepto. Dios es una persona. Así que trajeron esta mujer sorprendida en adulterio, se la trajeron a Jesús. ¿Recuerdan la samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se encontró la samaritana con Jesús? ¿Cambió o no cambió? Si es verdad que usted se encuentra con el Señor Jesús, su vida tiene que cambiar. Si usted no ha cambiado, pregúntese con quién fue que se encontró. ¿Sí o no? Porque si usted se encuentra con Jesús, su vida tiene que cambiar. Usted no puede ser igual. Mi pregunta para usted: ¿le gustaría encontrarse con el Señor? Hasta los demonios. ¿Se acuerdan el endemoniado Gadareno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Cristo sale del lago de Galilea, este endemoniado viene corriendo y se tira en sus pies. Y le dice: Jesús Nazareno, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién era, el Santo de Dios. Y Cristo le dice: ¿y cómo tú te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Compadre, mientras Cristo hablaba con el endemoniado, ¿qué hicieron los discípulos? Estaban corriendo, corriendo y corriendo, que quién sabe hasta dónde llegaron. Y entonces le dice el tipo: me llamo Legión. El de endemoniado lo que le estaba diciendo a Jesús, conforme a la época, es que había 6,500 demonios en ese hombre.
¿Por qué? Una legión romana tenía 6,000 soldados de infantería y 500 soldados de caballería. ¿No le parece que 6,000 y 500 son 6,500? O sea, ¿cómo 6,500 demonios se tiran al suelo y gritan delante de Jesús? ¿Se entiende o no se entiende? Hasta el diablo cambió, porque él dice, déjanos ir a ese hato de cerdos. Váyanse. ¿Liberó Jesús al endemoniado o no lo libertó? ¿Sí o no? Cuando usted quiera hacerle daño a una gente, tráigala a Jesús. Y usted verá lo que va a pasar. Y entonces Jesús le dice a la multitud que está acusando a la mujer, dice, muy bien, perdonen que diga esto, pero esto en un lenguaje muy nuestro. Le dice Jesús a la gente, ok, el que de ustedes esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y se bajó y siguió escribiendo. Oiga, veo que aquí son chismosos también porque se quedaron calladitos. ¿Quiénes tiraron primero las piedras? Los más viejos, dice. ¿No le parece que hay un secreto en esa frase? ¿Quiénes son los que han pecado más? Los más viejos, así que empezaron a soltar piedras y empezaron a irse, compadre. Y los más jovencitos, ¿qué dijeron? ¿Y qué pasa aquí? Soltaron también y se fueron. ¿Quién quedó con Jesús? La mujer. ¿Por qué la mujer no se fue? Bueno, porque se esperaba que era que iban a apedrear. Ella era boba, pero ella debió irse también. Escuchen lo que viene ahora. Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno queda, todos se han ido. Sí, Señor, todos se han ido. Escuche bien ahora. Si usted se encuentra con el Señor Jesús, Él le dará 2 pedradas. ¿Le han dado una pedrada alguna vez a usted? ¿Nunca le han apedreado? ¿Nunca? Hay pedradas que parten, ¿verdad? Jesús le dio 2 pedradas a la mujer. Primera pedrada, ni yo te condeno. Segunda pedrada, vete y no peques más. Si usted conoce a Jesús, no me diga que vivirá una vida de pecado. Ni yo te condeno. Y la segunda, vete y no peques más. Mi pregunta, ¿la cambió o no la cambió? ¿Sí o no? No me venga con el cuento que usted es cristiano y vive una vida de pecado. Usted es un mentiroso. Si es verdad que usted tiene un encuentro con el Señor Jesús, lo que usted más odiará y rechazará será el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Amén. Cuando usted se encuentra con Cristo Jesús, el Espíritu Santo transforma la vida suya. Amén. ¿Le gustaría encontrarse con el Señor? Amén. Le tengo buenas noticias. No es usted que cambia, es Cristo que lo cambia a usted. Aquí las cosas son así, queridos. Nosotros tenemos planes de ir al reino de los cielos. ¿Usted tiene planes de ir también? Está en el lugar correcto. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el libro de Ezequiel, no es que el pueblo busca a Dios, es que Dios busca al pueblo. Hoy día no es que usted busca a Dios, es que Dios le sigue buscando a usted. ¿Es así o no es así? A veces tengo que ir a cualquier rincón de la tierra, a cualquier lugar que no tiene idea, y allá encuentro experiencia de personas que jamás se acercaron a una iglesia cristiana. Es más, Pastor Antonio, he encontrado lugares donde la persona nunca le han puesto la mano en una Biblia. Nunca, jamás. Y vinieron por curiosidad un día porque no tenían nada que hacer esa noche. Y dijeron, bueno, pues vamos. Y vinieron. Y esa noche tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Y esa noche el Espíritu le tocó su corazón. Y esa noche Dios comenzó a hacer un cambio en su vida. Esta mujer adúltera y pecadora que se encontró con el Señor Jesús, tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y comenzó a trabajar en su vida y en su corazón. Ezequiel capítulo 36. Pastor, ¿y entonces qué pasa en la vida de la persona que tiene ese encuentro con Dios? Ezequiel 36, versículo 25 en adelante. ¿Qué hace Dios? Y aquí hay una lista hermosa
de las cosas que hace Dios en tu vida y que comenzará a hacer esta noche. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Pastor, ¿qué hace Dios conmigo entonces cuando me encuentro y me entrego a Él? Ezequiel 36, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 25? Dice Dios, os daré, ¿qué cosa? Versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién se compromete a hacer el trabajo en la vida tuya? Dios. Número 2, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mi pregunta para ti. Dice aquí en el libro de Ezequiel que si tú tomas la decisión de acercarte a Él, Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? Número 1, lavarte. Número 2, cambiarte la mente, el corazón. Y número 3, colocar su espíritu dentro de ti para que tenga una vida de obediencia. Amén. Mi pregunta entonces, ¿cumple Dios lo que promete, sí o no? Amén. ¿Tiene Dios poder para cambiar vidas y corazones, sí o no? Amén. Entonces, ¿necesitas tú algún arreglo que el Señor deba hacer en tu vida? Amén. ¿Sí o no? Amén. Levante la mano si usted sabe que Dios tiene que hacer algunas reparaciones en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta en la mía tiene que hacer reparaciones. Cada mañana me acerco y le digo, Señor, traiga. Cuando era un jovencito, no era tan joven, estaba recién casado. Bueno, saben que los carros más viejitos, pues no son como los carros de ahora. No sé si me están entendiendo, ¿me entienden? Había una estación de gasolina que usted podía hacer apriete y engrase. Esos carros de antes, cuando se desajustaban, usted corría y le sonaba todo al carro. Pero usted llegaba a la estación de gasolina, se le soltaba el carro a un tipo, lo ponía en un lugar, lo levantaban, y entonces empezaba a apretar y apretar y engrasar y apretar y engrasar. Compadre, cuando el carro salía de ahí, salía derechito. Y ya no sonaba tanto, porque es que, lamentablemente, en ciertos lugares que cierta gente vive, las calles tienen muchos hoyos. Y en los hoyos los carros se desajustan. Así que en la experiencia de la vida, a veces la vida se nos desajusta. ¿Le parece bien si el Señor le da una ajustadita esta semana? ¿Y le da una engrasadita también? ¿Le parece bien? Hay un versículo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. ¿Le gustaría que su vida sea transformada de gloria en gloria? Póngase en pie conmigo entonces. ¿Hay entre nosotros alguna persona que alguna vez caminó con Dios y se separó de Dios? ¿O su vida espiritual se enfrió y ha estado lejos y separado y alejado de Dios? ¿Hay alguna persona así? Aquí hay una persona. ¿Hay alguien más? Allá hay otra persona. ¿Hay alguien más? Aquí hay otra persona. Aquí veo más personas. Yo le hago una pregunta, queridos y queridas. ¿Verdad que ya es tiempo de regresar al Señor? Amén. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, cuando se fue al cautiverio, ¿habían pecado o no habían pecado? ¿Los buscó Dios? ¿Sí o no? Amén. Dios quería encontrarse con ellos y esta noche Dios quiere encontrarse con ustedes. Además de esta persona, ¿hay alguien más que sabe que estuvo lejos de Dios y tiene que acercarse otra vez? No tenga miedo de levantar la mano. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Deberíamos nosotros avergonzarnos delante de Dios? ¿Avergonzarnos de regresar a la casa del Padre? ¿Debería darnos vergüenza eso? No. El hijo pródigo, ¿reconoció que estaba lejos de Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Decidió regresar a la casa? ¿Vino o no vino al Padre? Sí. ¿Quién corrió? El papá. ¿Quién lo abrazó? El papá. ¿Quién lo besó? El papá. ¿Quién hizo la fiesta? El papá. El que está más feliz de que usted regrese es Dios. Amén. Ahora, Marcos 8:38 dice Jesús:
porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Yo le di mi corazón a Jesús a los 19 años. ¿Debería avergonzarme por haberlo hecho? No. Entonces esta noche vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar. Pero solamente vamos a orar por esas personas que una vez fueron cristianos y necesitan regresar al Señor. Y que esta noche no se avergüenzan de decirle al mundo, yo sé que tengo que regresar al Señor. ¿Pueden levantar la mano otra vez, por favor? Muy bien. ¿Usted se atreve a venir aquí al frente conmigo? Y desafiar la cámara, se lo voy a decir claro, la cámara, la curiosidad de la gente. Atrévase. ¿Quién es el primero que va a pasar aquí conmigo? Alabado, allá viene uno. Vengan todas esa gente mientras Sara se prepara. Hoy es el día de hacer las paces con el cielo. Salgan sin miedo. Vamos aquí al frente. Suba aquí arriba conmigo, comandante. Venga aquí arriba también. Alabado sea Dios. Hoy es el día de regresar a la casa del Padre. Hoy es el día de decirle al mundo entero que usted ha decidido, suba aquí arriba conmigo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están felices por estas personas? Algunas personas me preguntan, ¿por qué usted siempre insiste primero con aquellos que alguna vez fueron cristianos? Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son padres y tienen hijos? Levanten la mano, por favor. ¿No le parece que los que más duele son los hijos? ¿Sí o no? Cuando el hijo ha estado en la casa, cuando el hijo se retira de la casa, dice en la parábola del hijo pródigo que el padre aguardaba. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo dice que el hijo apareció en la distancia, el padre corrió a encontrarse con su hijo. Dios quiere encontrarse con sus hijos. Dios ha hecho todo lo que es necesario para que los hijos regresen a la casa del Padre. Por eso me gusta primero llamar a aquellos que una vez caminaron con Él. Y doy gloria a Dios por esta persona que está al frente. Pero hay más personas ahí debajo que deben estar aquí delante. ¿Le da vergüenza a usted pasar al frente y decir hoy al público y al mundo entero que usted decide otra vez regresar a las manos de Dios? ¿Le da vergüenza eso? Sálgase de la multitud. Bartimeo, cuando vino a clamar a Jesús, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía, cállate, cállate. Y el ciego siguió gritando hasta que Cristo le dijo, tráiganlo. Y cuando Cristo dijo, tráiganlo, la multitud le decía, ten ánimo, el Señor te llama. ¡Qué barbaridad! Primero le dicen que se calle y ahora le dicen que tenga ánimo. Si usted se lleva de la gente, usted tendrá serios problemas. Hoy es el día de regresar a la mano del Señor. Amén. Si usted fue cristiano alguna vez, si usted sabe que se alejó del Señor, si sabe que tuvo una vida por ahí, hoy es el día de volver a la casa del Padre. Hoy es el día de venir a Jesús. Yo voy a pedir al pastor Castro y al otro pastor que vi aquí al frente del programa, que son los pastores de la zona, si son tan amables, vengan conmigo al frente. Pienso que estas almas, alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que trabajar con ellos. ¿Cuántos felicitan a esta persona que han pasado al frente? Durante esta semana tenemos que orar por todos ellos. Ya he hablado con otros que están haciendo arreglos de poner su vida en la mano del Señor. Hoy queremos de una manera muy especial recibir estas almas en el nombre del Señor para que regresen a la casa del Padre. Amén. Hoy oraremos para que el Espíritu Santo regrese a sus vidas y desde hoy more en ellos desde ahora y para siempre. A todos aquellos que están en el valle de la decisión y han tomado la decisión de regresar al Señor, pueden permanecer donde están y cuando hagamos la oración puede levantar su mano para que así certifiquemos este culto para la gloria de nuestro Dios. Amén. En algunos lugares muy distantes de aquí, hemos visto cómo el Espíritu de Dios ha traído personas que por años, en un lugar había una persona que tenía 43 años que se había alejado del Señor. En otro lugar encontramos a un caballerito que tenía 62 años que se había alejado del Señor. Su nombre Antonio, un anciano de 80 y tantos años que una vez salió de mi país para otro lugar y le dijo a Dios, si alguna vez usted está interesado en que yo vuelva a la iglesia, envía un predicador que hable español a este lugar, a esta isla, y entonces yo regreso. Pasaron 62 años y pregúntele a quién le tocó ir a predicar. A un negrito. ¿Y quién era Antonio? Otro negrito. Se armó una negrura
Y el negro regresó a las manos del Señor. Me llenó de gozo ver esa noche cuando bautizamos a Antonio y él lloraba y decía, yo esperé 62 años. Y le pregunté, ¿y esperó cruzado de brazos? Y bajó la cabeza. Me dice, no, pastor, hice todas las diabluras que usted no se puede imaginar. Junto con mi hermano. Y el otro por allá gritaba, ¿y ahora quién me va a acompañar? Y entonces Antonio le decía, tú tendrás que irte solo, porque yo decido regresar a las manos de mi Señor. Si usted decide esta noche regresar a la mano del Señor, levante la mano con nosotros y oremos a nuestro Dios. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias porque en el libro de Ezequiel encontramos un Dios amante y misericordioso que perdona el pecado de su pueblo y que busca a sus hijos para cambiarlos y transformarlos por su gracia y su amor. Dios, gracias porque usted promete lavarnos, usted promete darnos un nuevo corazón y aún promete, Dios, ungirnos con el Espíritu Santo. Amén. Hágalo, Dios, con cada persona presente en este lugar. Hágalo con cada una de estas personas que han pasado al frente, pero Dios, hágalo con cada uno de nosotros. Y a los amigos y amigas que nos siguen, hermanos y hermanas, a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también, Señor, hoy, al regresar a la mano del Padre, sean ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Dios, transforme nuestra vida para que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos e hijas, para que nuestro testimonio cambie nuestro hogar, para que nuestro testimonio inspire a nuestros amigos y para que nuestra vida sea una fuente de inspiración que redunde en salvación y vida eterna para aquellos que nos conocen. Padre amado, gracias por la reunión que nos ha dado, gracias por esta noche. Regresemos ahora, Dios, en compañía suya a nuestros hogares. Jamás se vaya de nuestra vida. Que su Espíritu permanezca en nosotros ahora y siempre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.